Buenas tardes, en este video vamos a ver el comportamiento de un dimmer. Básicamente el circuito lo integran la alimentación de voltaje AC, la carga, que en este caso vamos a tener una bombilla y un motor. Estas son las protecciones para los picos generados por las cargas inductivas, como motores. Por este lado tenemos un potenciómetro acompañado de una resistencia, un potenciómetro más o menos de 150 kiloohmios, la resistencia de 10 kiloohmios y un condensador de 30 nanofaradios. Tenemos también el DIAC DB3 y, como muestra la gráfica, conectado un TRIAC de referencia Q6006 que soporta 6 amperios 600 voltios. Este es el orden de los pines del TRIAC. Entonces ahí vemos en el diagrama cómo se conecta todo. Básicamente es variar la intensidad de luz en el bombillo o la velocidad del motor eléctrico. Si vamos a la teoría, la señal de alimentación AC tiene una forma senoidal, donde a través de esta carga y descarga del condensador generamos el disparo del TRIAC en alguna parte comprendida entre los 0 y 16 milisegundos, 16.6. Sabemos que la señal de la red corresponde a 110 voltios, más o menos 110 voltios AC, con una frecuencia de 60 Hz. Teniendo estos datos, podemos hallar ese periodo que acabamos de comentar, que es periodo igual 1 sobre frecuencia, que es este valor, más o menos nos da 16.6 milisegundos. Es este total tiempo llamado periodo. Entonces el disparo, como dijimos, se va a generar a través de la descarga y descarga de este condensador en el gate, la compuerta del TRIAC, para ser disparado. El TRIAC se apagará cuando haga el cruce por 0. Enseguida vamos a ver en el osciloscopio. También se me olvidaba nombrar que estos circuitos se ven mucho en los textos de potencia industrial, ¿no? Se habla de que 5 tau es el tiempo de carga y descarga de un condensador, dado en el valor resistivo multiplicado por el condensador. En este caso hacemos un pequeño ejemplo de 3 milisegundos es igual a 100 kiloohmios por 30 nanofaradios. Entonces ese sería un pequeño ejemplo de carga y descarga de condensador. Regularmente, como vamos a ver en el osciloscopio, este valor está cercano a unos 30 voltios para que se dispare el TRIAC. Entonces enseguida miraremos esas señales. La señal se toma tomando referencia este punto del condensador, se toma esta señal del condensador y se toma la señal sobre la carga. O sea, una punta está conectada acá y la otra punta está conectada acá. Entonces vamos a ver las señales. Ya mencionamos la potencia del TRIAC, capaz de soportar 6 amperios, esta referencia. Y vamos a mirar aquí. La tierra del osciloscopio está aislada. Ahorita generamos la señal.
Esto con el fin de prevención, por lo que este no es el punto a tierra de la señal de la red eléctrica, ¿no? Entonces por eso se hace de esa manera. Entonces enseguida vamos a ver la señal. Es una señal de baja intensidad. Ahí vamos a ver. Carga. Carga resistiva. E inductiva. Entonces aquí la variación del potenciómetro nos hace ver las señales. Enseguida hacemos la explicación. Bueno, hemos desconectado el motor para que nos permita el audio. Como mencionamos, estos elementos de 100 ohmios y más o menos 100 nanofaradios hacen que el ruido de la carga inductiva no me genere picos grandes en la señal de alimentación. En este caso, la señal azul es la señal de alimentación a la carga. En este caso está conectado el bombillo. Entonces vamos a ver. Ambas señales son atenuadas. Vemos que la señal azul está en 5 voltios, está atenuada 10 veces, corresponde a 50 voltios por división. Entonces más o menos estamos en unos 160 larguitos, 160 voltios pico en este momento, ¿no? 160 voltios pico. Esta señal amarilla es la señal de carga y descarga en el condensador. También está atenuada por 10 la sonda. Aquí tenemos 1 voltio por división, entonces lo multiplicamos por 10. Estamos más o menos en unos 35 voltios de excitación de carga del condensador. Entonces miramos aquí que cuando el condensador se carga y alcanza más o menos 35 voltios, se genera el disparo eléctrico. ¿Sí? Enseguida viene la descarga del condensador. Al dispararse el triac, el paso por cero hace que se apague la señal en este caso la resistencia, en este caso el bombillo. Aquí vuelve en el semiciclo siguiente, en el semiciclo negativo, vuelve a cargarse el condensador, dispara de nuevo el triac. Aquí se sucede la activación del triac, la señal del triac vuelve a pasar por cero y se apaga. ¿Sí? Es la función específica del triac. De nuevo vuelve a sucederse el trabajo en el condensador. Aquí se da la descarga. En ese semiciclo vuelve a cargarse en el otro semiciclo de la señal AC y se vuelve a repetir el proceso que hemos mencionado. Entonces esas señales varían al accionar el potenciómetro. Entonces tenemos acá casi la señal AC es completa, la intensidad del bombillo aumentó. Ahorita mirábamos o nos dábamos cuenta que el ruido del motor, pues no era posible el audio.
Aquí vemos la configuración de la señal. Paso por 0 se apaga el triac, como hemos venido explicando. Entonces queríamos ver las señales en el condensador. ¿Sí? La señal amarilla que alcanza más o menos el disparo, como dijimos, a los 35 voltios. Igualmente en el semiciclo negativo tenemos esos mismos 35 voltios y así el disparo. Entonces de nuevo vamos a variar la intensidad del bombillo, casi llevándolo al apagado. Ahí. Bueno, ahí se nos perdió. El potenciómetro está molestando un poco, pero bueno, ahí tenemos la señal. Entonces, gracias por la atención. Queríamos simplemente ver realmente cómo se configuran las señales en el condensador y en la carga. Gracias.